Chicos, sean todos bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los procesos inmunológicos que ocurre dentro del cuerpo. Hablaremos acerca de cómo los leucocitos son capaces de salir del torrente sanguíneo y llegar al sitio donde se está llevando a cabo un proceso infeccioso. A este proceso se le conoce como quimiotaxis o migración de neutrófilos. Pero antes de comenzar vamos a pasar lista. Alcocer González Valeria. Presente. Castillo Ochoa Frida. Presente. García Peña Gibran. Presente. Y Góngora Torres Karen. Presente. Sin nada más que decir, vamos a verlo. El proceso que vamos a estudiar el día de hoy se llama quimiotaxis, migración de neutrófilos o diapédesis. Estas son las tres formas por las cuales podemos encontrar esta función y consiste en la salida de las células blancas de los leucocitos hacia el sitio de infección. Este proceso es regulado, ya que debe de haber algún pequeño tipo de estímulo por el cual las células tengan que abandonar el vaso sanguíneo donde se encuentran para acudir al sitio en donde se está llevando a cabo una infección. Y esto debe ser así, regulado, puesto que entonces en cualquier lugar de los vasos sanguíneos o en cualquier lugar del cuerpo, los leucocitos estarían abandonando el vaso sanguíneo. Y esto no puede ser así. Porque imagínense entonces, ¿no? Puede ser que yo me pico el dedo de la mano y entonces mis leucocitos, si no estuviese esto regulado, se estarían saliendo quizás en los dedos del pie, por ejemplo, y nunca llegarían al sitio de infección que puede haberse provocado por la picadura que yo me ocasioné en el dedo. Esto ocurre a veces como cuando, por ejemplo, nosotros vamos hacia una fiesta, ¿no? Y entonces vamos todos viajando por las calles en nuestro coche manejando y nosotros nos vemos atraídos, puede ser quizás, por ejemplo, por el sonido que se esté generando en la fiesta a la que vayamos a acudir. Porque imagínense, entonces estamos nosotros manejando y cada uno de nuestros amigos va saliéndose del coche y cuando lleguemos a la fiesta resulta que nadie quedó dentro. Esto no puede ser así, porque entonces la fiesta sería algo aburrida y no habría gente en el lugar donde debería de estar. La pista de baile estaría totalmente abandonada. Así que entonces vamos a estudiar cómo ocurre esto, cómo es que las células leucocitarias son estimuladas para que puedan abandonar el vaso sanguíneo y entonces desencadenar una respuesta de tipo inmunológica. Por ejemplo, tenemos un vaso sanguíneo. Podemos observar cómo tenemos las células que constituyen al endotelio vascular. Como bien sabemos, a través de los vasos sanguíneos viajan nuestros eritrocitos, nuestros leucocitos y las plaquetas. Estas tres son las células que se encuentran en el torrente sanguíneo. Los glóbulos rojos se encargan del transporte de oxígeno, los leucocitos que se encargan de la defensa del cuerpo humano hacia agentes patógenos. Y las más pequeñas, las plaquetas, son las que se encargan de la coagulación sanguínea. Para fines de este tema, vamos a dejar únicamente a los glóbulos blancos. Entonces, borraremos lo demás. Estos glóbulos blancos transitan dentro del torrente sanguíneo porque tienen que llegar a los sitios donde se esté llevando a cabo un proceso infeccioso. Existen varios tipos de glóbulos blancos, entre los cuales tenemos a los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los monocitos y los basófilos. Cada uno de ellos desempeñan funciones distintas, pero también comparten muchas entre ellos. Estas células se encuentran en diferente número de concentración en el torrente sanguíneo. Las más abundantes son estos que son los neutrófilos. Ellos se encuentran alrededor de un 60, 70, 75% del total de los leucocitos circulantes en la sangre. Y estos son muchos debido a que son nuestra primera línea de defensa. Ellos se van a aventar a los guamazos primero antes de que los demás lleguen al sitio. Una de sus principales funciones es la fagocitosis. El monocito es una célula más grande que el neutrófilo, pero se encuentra en menor concentración. Aún así, los expertos fagocitando son ellos. La fagocitosis es un proceso por el cual
Literalmente una célula se come a otra. No vamos a hablar mucho del tema de la fagocitosis porque eso viene en otra clase. Pero bien, entonces, ¿por qué si el monocito es el experto, el neutrófilo es el primero en llegar? Esto se debe a que estos pues se encuentran en mayor cantidad. Ellos dirán, bueno, nosotros no somos tan buenos fagocitando como el monocito. Para que lo podamos entender, vamos a decir que un neutrófilo puede fagocitar, por ejemplo, 100 bacterias, pero un monocito es capaz de fagocitar 1000 bacterias. Hay una gran diferencia entre el número de bacterias que puede fagocitar una de la que puede fagocitar la otra. Pero como los neutrófilos están en una mayor cantidad en cuanto a concentración en el torrente sanguíneo, ellos dicen, bueno, no seremos tan machos como un monocito, pero sí somos muchos. Cabe mencionar que estas células no pueden ejercer su función dentro del torrente sanguíneo. Primero tienen que abandonar el endotelio para que fuera de este puedan ejercer su función. Y como bien les había dicho, bueno, estas células no pueden estar abandonando el vaso sanguíneo donde ellos quieran. Necesitan recibir un estímulo por el cual ellas digan, ¿sabe qué? Aquí afuera, con nuestros vecinos, hay alguien que se está alarmando, que está haciendo un alboroto, y entonces nosotros debemos de salir para verificar que esto es cierto. Para esto, las células epiteliales que constituyen al vaso sanguíneo expresan unas proteínas que se llaman adhesinas. Estas adhesinas se encuentran pegadas en las células del endotelio que miran hacia adentro del vaso sanguíneo, porque es justamente de ahí de donde se agarran las células para que puedan adherirse a ellas y entonces se ayuden a salir del vaso sanguíneo. Las células fagocíticas también expresan una proteína, y esta proteína es la que hace que se pegue a las adhesinas que tienen expresadas las células epiteliales. Estas células expresan esas adhesinas de forma normal, pero pueden ser estimuladas y entonces expresen el doble de adhesinas. ¿Y cómo es que ocurre todo esto? Bueno, supongamos que aquí yo tuve una lesión. Entonces, en esta lesión, supongamos que esto es una astilla y viene pegadas algunas bacterias o está contaminado con algunas bacterias. Estas bacterias van a agarrar los nutrientes que tenemos nosotros en el cuerpo y entonces los van a aprovechar y van a hacer su propio metabolismo. Como producto del metabolismo de estos microorganismos, así como también de la división celular, van a producir unos factores que se llaman factores quimiotácticos. Estos factores quimiotácticos van entonces a interactuar con las células del epitelio. Cuando estas células del epitelio se vean estimuladas debido a que afuera de ellas alguien está armando un alboroto y está produciendo desecho, van a empezar a expresar más adhesinas. Estas segundas adhesinas que ellas expresen se van a llamar adhesinas inducidas. Estas adhesinas inducidas lo que van a hacer es que estas células tengan más sitios en los que se puedan agarrar con los glóbulos blancos. ¿Por qué son importantes estas adhesinas? Bueno, lo que ocurre es que, como bien les había dicho, las células blancas, los leucocitos, expresan proteínas que se agarran de esas adhesinas. Entonces, en un principio veíamos como, por ejemplo, aquí solo tenemos 3 adhesinas. Quiere decir que solo se pueden agarrar 3 leucocitos a la vez. Pero cuando estas células son estimuladas por los factores quimiotácticos que se producen del metabolismo bacteriano o de la división celular, estas expresan más adhesinas que se llaman adhesinas inducidas, y entonces vemos como, por ejemplo, esta de aquí no solo puede tener 3 leucocitos, sino puede tener 5 leucocitos pegados. La función que tienen, además de que se pueden pegar los glóbulos blancos, es que por medio de ellas estas células se van a mover porque van a empezar a dar vueltas. Supongamos que de mi plumón estos 2 puntos son puntos de agarre para las adhesinas. Entonces este plumón, cuando se pega aquí, va a dar una vuelta y va a girar y se va a pegar a la siguiente adhesina. Después vuelve a girar y se pega a la siguiente adhesina. Y es de esta manera como esta célula va girando. A este movimiento de desplazarse por medio de las adhesinas del glóbulo blanco
se le conoce como rolling o rodamiento. Estos glóbulos blancos irán girando y desplazándose por cada una de las adhesinas hasta que lleguen en un sitio en el cual es la unión entre dos células epiteliales para que por aquí puedan salir. Entonces el glóbulo blanco llega a este punto y se desplaza hacia afuera del epitelio, al movimiento por el cual el glóbulo blanco sale del vaso sanguíneo se le conoce como diapéresis. Y ya aquí fuera, por quimiotaxis, que son los factores quimiotácticos que produjeron las bacterias, van a ir hacia el sitio de infección y van a empezar a desencadenar una respuesta inmunitaria. Entonces tenemos las adhesinas normales, pero también tenemos unas adhesinas que son inducidas debido a los factores quimiotácticos que fueron producto de algún metabolismo bacteriano o algún desecho que se produce en la división celular o por muchos otros factores. Estos factores quimiotácticos estimulan la pared del vaso sanguíneo haciendo que expresen más adhesinas. Al expresar más adhesinas hacen que estos glóbulos blancos se peguen más hacia ellos y entonces puedan desplazarse de una manera más rápida, buscar el sitio en el cual puedan abandonar el vaso sanguíneo por un movimiento o por un proceso que se llama diapéresis, puedan llegar al sitio de infección y desencadenar el proceso de defensa. El proceso que puede continuar después de esto es la fagocitosis. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Cuídense. Hasta luego.